Buenas noches, un sábado más en un programa de Conectados. Bienvenido ahí vos que te estás conectando. Una vez más te invito a que si no te suscribiste te suscribas, que puedas estar ahí compartiendo el link a aquella persona que vos quieras contagiarlo y que se esté conectando junto con nosotros. También, bueno, deja tu like, tu comentario. Todo lo que vos haces nos ayuda un montón para llegar a más personas, que es la idea del programa del día de hoy. Como pueden ver, hoy tengo a Romina Ívalo. Es un placer tenerte, Romy, un sábado más Gracias por en invitarme. este día. Y tenemos un tema súper lindo para hablar, ¿no? Sí. Hoy tenemos para hablar sobre la oración. Una, una de esas cosas muy importantes que tenemos en el Evangelio, ¿no? O en los cristianos, o, ¿cómo podemos decirlo? Aquello que siempre lo estamos mencionando por alguna cosa o por la otra. O cuando te dicen voy a orar por vos, ¿no? Y me gustaría que podamos profundizarlo un poquito más. Claro, sí, A sí. mí ella siempre me estuvo a mí ayudando, impulsando en un montón de cosas con respecto a la oración. Por eso fue ese sentir de parte de Dios que vos puedas estar brindando esas herramientas a todas las personas que se estén conectando en esta tarde, en esta noche, mejor dicho. Lo primero que iba a preguntarte, ¿no? ¿Qué es la oración y para qué sirve? ¿Cómo podrías vos explicarle a una persona que tal vez no conoce de Bueno, Dios? la verdad que es un tema muy importante, ¿no? Porque a veces decimos orar o otros lo conocen como rezar, pero siempre lo definimos sencillamente en orar es hablar con Dios, con tus palabras, a tu forma. No hay un formato para poder orar. Si bien Jesús dejó el Padre Nuestro, que es como una guía para que nosotros podamos orar, ¿no? Uh-huh. Pero la oración es algo muy importante, porque a veces decimos no, porque la oración, no, la oración es algo muy importante. Siempre suelo decirle a Abby, ¿no? Que la oración es como el respirar, ¿no? Nosotros necesitamos respirar porque si dejamos de respirar, ¿qué pasa? Nos morimos. Nos morimos. Entonces, nosotros fuimos creados, como dice, imagen y semejanza de Dios. Y como somos creados por Él, necesitamos tener esa comunión y estar hablando constantemente con Él, ¿no? Es importante que tengamos un tiempo con Dios. A veces la dejamos como para el último la oración, pero así como nuestros pulmones necesitan de ese aire, nuestro espíritu también. Yo siempre digo que es como el aire, como el respirar de nuestro espíritu, de nuestro alma, la oración, porque es el momento donde nosotros nos acercamos a Dios y nos acercamos al Padre. Así que yo te lo definiría como eso, como la respiración de nuestro espíritu, la respiración de nuestro alma, algo necesario, porque cuando vos dejas de respirar te morís. Y la oración es tal cual, cuando vos dejas de orar, hay una parte interna tuya que se muere, que vos no te das cuenta muchas veces que pasó eso, pero sí, es como que tu espíritu, tu alma entra en un coma. ¿Viste cuando está el coma inducido de una persona? Nuestro espíritu entra así, porque no tenemos ese momento de orar, de hablar con Dios. Cuando nosotros oramos, es ahí cuando Dios nos refuerza, nos fortalece, nos renueva, nos conectamos con nuestro Creador. Hay algo que Él creó en nosotros que necesitamos esa conexión. Necesitamos ese aire del Espíritu en nuestra vida y eso solamente se consigue en la oración. Por eso te digo que es algo muy importante, aunque parece que es algo pequeño, pero es lo más importante. Para un hijo de Dios o para cualquier persona es lo más importante. Bien, entonces la oración es como es el aire que respiramos nosotros en nuestro espíritu, aquello que nos da vida. Y Es aliento si de vida. es ese aliento de Dice que Él vida. sopló aliento de vida en nosotros, ¿no? Y yo lo veo como eso, como el aliento de vida, el aliento de nuestro espíritu, lo que entra en nuestro espíritu, así como el aire entra en los pulmones, la oración, la conexión con Él es eso. Yo siento que es eso, que cuando vos dejás de orar hay algo que empieza a pasar en vos que ya no sos la misma. Cuando vos no conectás con Él, hay algo que empieza a pasar en nosotros como que empezamos a entrar en un estado de coma, por decirlo así. Si bien decimos, no, pero yo estoy vivo, pero yo ando, pero nuestro espíritu Claro. empieza a quedarse ahí, se empieza a morir, se empieza como a entrar, como yo digo, en un estado de coma. Es esa frase que muchos
alguna vez dijimos sobre me siento muerto por dentro. Vos estás vivo, tu corazón late, tus órganos, pero algo por dentro está muerto. Claro. Y O me decir, no, parece... pero yo lo vi que estaba riéndose, pero se estaba divirtiendo, pero estaba feliz. Pero había algo por dentro. Hace poco vi en el noticiero de Robbie Williams, un actor, mostraban la última entrevista de él y se mostraba feliz, se le entró haciendo bromas, riéndose, todos empezaron a reír a carcajadas y decían, esta fue la entrevista, la última entrevista de él, y después de esto él se suicidó. Y vos decís, pero estaba bien, pero estaba feliz, pero había algo adentro de él que ya estaba muerto. Había algo que por más que sonreía por afuera, su interior ya no quería más. Por eso decimos, podemos ponernos una máscara, pero Dios nos conoce. En nuestro interior está pasando algo que no nos damos cuenta, pero cuando nos damos cuenta es eso, la desconexión que tenemos, que no tenemos con Dios. Nos desconectamos de Él y hay algo que empieza a faltarnos. Podemos sonreír, pero adentro de nosotros no hay una sonrisa. Podemos hablar y crear y proyectar, pero adentro decimos no quiero nada, no quiero más, no quiero seguir, porque nos desconectamos de Dios, nos conectamos del que nos creó. Y si Él nos creó y si somos imagen de Él, no podemos vivir sin Él. Entonces es importante que hablemos con Él, porque cuando hablamos con Él, pasamos tiempo con Él, hay algo que en nuestra vida se renueva. Hay fortaleza, hay aire nuevo. ¿Viste cuando vos salís? Ay, respiro. Cuando vos salís, ay, que ese aire, cómo respiro. Y el espíritu hace eso, cambia los aires, cambia tu perspectiva. Los problemas los mirás de otra manera. Cualquier situación. Me parece muy interesante lo que vos decís, que la oración es ese respiro del espíritu, porque precisamente no los científicos y cuando te enseñan en la escuela el proceso del aparato respiratorio, que es inhala un aire de afuera, algo limpio, algo que necesita el cuerpo, ese oxígeno, y cuando sale dióxido de carbono. Sí. Es decir, salen, por así decirlo, las toxinas que el cuerpo no necesita. Claro. Y es como vos me decís eso, yo digo, claro, porque entra lo que viene del espíritu, lo que viene de parte de Dios, y sale todo lo que no es de Dios, todo lo que no es, o sea, lo nuestro, que por así decirlo, es eso que necesitaba un renuevo, ese aire viejo, aquel polvo, aquello que necesitaba una transformación. Bueno, dice que cuando Él nos creó, Él sopló aliento de vida en nosotros. Y si Él sopló aliento de vida para que nosotros podamos vivir, nosotros necesitamos constantemente de Él, porque es su aliento el que nos da vida. Entonces yo creo que es eso, el orar, el comunicarnos con Dios, ese aliento que Él un día sopló en nosotros, lo necesitamos. ¿Por qué? Porque eso tiene que ir renovándose en nuestra vida. Y a medida que tenemos comunión con Dios, que hablamos con Dios, nuestras cargas comienzan a irse. ¿Por qué? Porque nosotros cargamos con un montón de cosas y pasamos por un montón de situaciones que solamente a veces se las contamos a Él. Pero cuando no le contamos los problemas que tenemos, los vamos cargando, acumulando, y cuando nos damos cuenta tenemos una mochila que nos damos más. Como decía Robin Williams, en su momento estaba tan cargado, nadie sabía qué es lo que le pasaba, ¿no? Porque estaba cargando cosas que no le pertenecían a él. Pero nosotros que conocemos, que sabemos, que necesitamos de Dios, no podemos vivir sin orar. No podemos vivir sin levantarnos y hablar con Él. Necesitamos tener esa comunión continuamente, como dice su palabra. Tremendo. Y bueno, ahí vimos qué es, ¿no? Y si te preguntan, ¿para qué sirve la oración? Yo sé que vos tenés un testimonio bastante fuerte con la oración también, que bueno, si vos querés después lo comentás, aunque sea por arriba, que vos oraste muchos años por una persona. Sí. Y la verdad que fuiste perseverante. Amén. Y para la gloria de Dios, hoy podés ver el fruto de tanta oración, de tanto esfuerzo, de tanta paciencia, ¿no? Claro, sí. Pero, ¿para qué sirve la oración, no? Si viene uno y te pregunta, porque quizás alguien que no conoce de Dios, ¿no?
va a venir y nos puede preguntar, mira, vos me decís que llore, pero ¿para qué sirve? O te dice lloro, pero no pasa nada. Claro, sí. Bueno, como decías vos, ¿no? Decía que la oración del justo puede mucho. Dios nos llama a nosotros justos. Y cuando nosotros oramos, dice que nuestra oración es poderosa. Y sí, pasé un tiempo, ¿no? De que yo estaba pidiéndole a Dios, ¿no? Le pedí a Dios por mi esposo, porque bueno, mi esposo conoció el Evangelio desde pequeño, desde que era chico, pero por diferentes situaciones de la vida, bueno, se fue apartando del Señor por mucho tiempo, por muchos años, y fue muy difícil que Él vuelva. Pasamos momentos muy difíciles, pero sin embargo Dios siempre fue fiel, ¿no? Siempre estuvo esa oración y esa confianza en Dios, hasta que un día Dios me contestó y hoy Él está sirviendo a Dios, hoy estamos pastoreando. Quizá un tiempo atrás yo no lo hubiese imaginado, pero Dios hace como Él quiere, ¿no? Porque yo lo conocí a Él cuando tenía 15 años, ¿no? Servía al Señor, predicaba la palabra de Dios, pero fue creciendo y las circunstancias de la vida, como decimos, ¿no? El dejar de orar también, el alejarse de Dios, hizo que Él se aparte. Pero hoy por hoy Él está sirviendo al Señor, estamos pastoreando y la verdad que puedo ver cómo Dios responde, ¿no? Pero todo eso nos lleva, como decís vos, ¿para qué nos sirve? Dios en algún momento va a responder. Puede ser que vos digas, no, pero lloro y Dios no me responde, yo estuve pidiendo y Dios no me dio, estoy yendo a la iglesia y capaz que me va peor, pero yo quiero compartir con ustedes el Salmo 34. Dice el Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará continua en mi boca. Vamos a leer desde el 4. Sí. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados. Sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved qué bueno que es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada les va a faltar a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Voy a adelantarme al capítulo 15, al versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. En el 17, claman los justos y Jehová los oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contristos de espíritu. Yo hoy, el Señor me hablaba en esta palabra, ¿no? Y como decía, ¿por qué es importante orar? ¿O por qué es importante buscarle? Porque acá en el 4 decía, busqué a Jehová. Y busqué es como decir, estoy llorando, estoy buscando y necesito de Dios. Y en el capítulo 4 decía, busqué a Jehová y él me oyó. Sí. ¿Qué pasa cuando yo busco? ¿Qué pasa cuando yo oro? Dice, yo anoté acá, los beneficios de buscarle, los beneficios de orar. Dice que cuando yo lo busqué, él me oyó. Dice, cuando yo lo busqué, me libró de todos mis temores. Dice que los que miraron a él fueron alumbrados. Después dice, él los libra de la angustia. Fíjate cuántos beneficios tenemos cuando oramos. ¿Para qué nos sirve orar? ¿Para qué nos sirve buscar? Dice que los cielos se mueven a nuestro favor. Él desata lo angelical sobre nuestras vidas, nos defiende, porque aunque no vemos, sufrimos ataques, nada nos va a faltar. O sea que si nosotros buscamos, Dios nos va a librar de los temores, nos va a librar de la angustia. Quizá vos decís, no, pero no pasa nada así. A veces sufrimos ataques que no los vemos, ataques espirituales, pero dice que Él envía a sus ángeles y los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Entonces podemos ver que cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos, el cielo se comienza a mover, porque el cielo está ahí.
inactivo hasta que nosotros empezamos a buscar de Dios y Dios pone todo a nuestro favor. Los cielos se comienzan a manifestar, Dios envía ángeles, envía ejércitos para que te guarden donde vos andés. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando vos buscás, cuando vos orás. Acá dice, este pobre clamó, dice en un versículo, y le oyó Jehová. Por eso dice acá, ¿no? Dice, cuando lo busqué, Él me oyó, me libró de la angustia. Cuando lo busqué, dice que Él me saca también de la oscuridad, porque dice, los que miraron a Él fueron alumbrados. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces estamos mirando el panorama como que está todo gris, pero cuando nosotros lo buscamos y cuando nosotros oramos, nuestros ojos fueron alumbrados, pero solamente cuando lo miramos a Él. Pero qué difícil es, porque si no, pero yo tengo este problema, ¿cómo me voy a poner a orar? ¿No? Porque vos decís, ¿en qué situación estoy? Y a mí me cuesta orar, ¿qué querés que te diga? Te pueden decir, ¿no? ¿O para qué me sirve? Dios te va a alumbrar. Porque vos decís, no, porque estoy en este problema, porque estoy en esta oscuridad, de acá yo no salgo. Pero cuando vos orás, Dios te ilumina, Dios te alumbra, y como dice, fueron alumbrados. ¿Por qué? Porque a veces nuestros ojos están cegados y no podemos ver. No podemos ver lo que Él tiene para nosotros. Porque decimos, no, yo no puedo avanzar. Porque hay muchas cosas que hacen, no, porque yo de acá no salgo, ¿no? Dios tiene un panorama diferente para mostrarte. Pero estos son los beneficios de la búsqueda. Él nos oye, nos libra de los temores. En el versículo 8 dice que somos dichosos cuando le buscamos. En el versículo 10 dice que no tendremos falta de ningún bien. Después en el versículo 10 dice que no tendremos falta de ningún bien y que sus ojos estarán sobre nosotros, que Él va a estar atento a nuestro clamor. Imagínate un Dios que creó el universo. ¿Qué podría estar haciendo? Está atento a tu voz, está atento a tu clamor. Sus ojos, su mirada están puestas encima tuya. Pero ¿cuándo pasa esto? Cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros clamamos. Es un Dios que, como dice la palabra, ¿no? Que Él mira al hombre. Dice, ¿quién es el hombre para que Dios piense en él? ¿Quién es el hombre para que Dios siquiera lo mire? Y sin embargo dice que sus ojos están atentos a nosotros. Sus oídos están atentos a nuestro clamor. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando oramos, cuando buscamos. Después también dice, en el 21 dice, que Él nos guarda de todo mal. Dice que Él guarda cada uno de nuestros huesos. Ninguna persona que te ama va a cuidar cada uno de tus huesos. No, ya eso encima no está en nuestro control, los huesos de la otra persona. Es más, Él dice que ni uno solo de nuestros cabellos se cae sin que Él lo sepa. Imagínate cuánto nos ama Dios, cuán importante es que oremos, cuán importante es que busquemos. Jeremías dijo en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El clamor de Jeremías trajo respuesta, trajo una respuesta, y eso es lo que pasa cuando oramos. Dios trae una respuesta. Yo no sé lo que vos le estás pidiendo, pero cuando vos empieces a clamar, Dios te va a traer una respuesta. Dice que Dios te va a abrir los ojos y te va a dar dirección, porque dice que vamos a ver cosas ocultas que no conocemos. Cuando nosotros comenzamos a orar, vemos el mañana. Dios te va a anticipar con sueños, con visiones. Dios te va a anticipar. El Espíritu Santo te va a venir y te va a decir, cuidado, no vayas por ahí. Cuidado, no le des confianza a tal persona. ¿Por qué? Porque vos estás orando. Entonces el Espíritu Santo te va a venir y te va a decir, no, anda por acá, anda por la izquierda. Entonces, los beneficios de la oración son un montón. Dice que a Jeremías le trajo respuesta. Clama a mí y yo te responderé, te mostraré cosas grandes, ¿no? Dios te anticipa, dice. Dios puede ser revelado solamente cuando tenemos una vida de oración. Por eso la oración te trae revelación, te trae entendimiento, te trae, como dice acá, liberación. Dice que sos libre de todos los temores cuando vos empezás a buscarle. O sea que, si vos me preguntás para qué me sirve la oración,
El Salmo 34 te lo dice. ¿Para qué te sirve orar? ¿Para qué te sirve buscar de Dios? Como te digo, como dice acá en Jeremías, el clamor trae respuesta. El clamor hace que tus ojos se abran, tus oídos, tus sentidos espirituales son abiertos. Dios te trae el mañana y vos sabés de antemano lo que va a pasar. Pero solamente orando se consigue todo eso. Tremendo. Es la respuesta más amplia y seguramente que debe haber mucho más encima. Y supongamos que una persona viene y te pregunta, porque yo hace poquito leí esta palabra, ya te digo, que está en Mateo 6:6, ¿no? En Mateo 6:6 dice: pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio, ¿no? Generalmente lo que recuerdo que se enseñaba mucho en los años antes, con las iglesias más tradicionales, se decía que vos tenías que orar de rodillas en tu habitación, unas 2 horas por lo menos, y que tenías que estar así, y que si no hacías eso, Dios no te escuchaba, o no estabas haciendo las cosas bien, por así decirlo, o tu oración no pasaba del techo, si no pasabas de las 2 horas. ¿Qué me podrías decir respecto a este versículo? ¿Por qué dice, ¿no?, que entres a tu cuarto y ores? Y bueno, dice tu Padre que te ve en lo secreto. ¿A qué se refiere o qué podrías decirme también respecto a eso de orar tantas horas en tu habitación, si es necesario o no? ¿Eso limita que Dios nos escuche? Mira, es un tiempo, como dice la Biblia, orar sin cesar. Pero ¿qué pasa? Uno en su día cotidiano trabaja, ¿no? Tiene cosas que hacer. Y bueno, no podés estar 24 horas orando, porque es así. O sea, no puedes estar encerrado 24 horas orando. Claro. Eso no quiere decir que no vas a estar 24 horas en comunión con Dios. Dice que Jesús, en Mateo 14:23, Jesús se apartaba para estar con su Padre. Dice que Jesús despidió a la multitud y se fue a un lugar solo, apartado a orar. Acá no había puertas, porque él se iba al monte. Pero él dice que se iba a un lugar apartado. ¿Por qué? Porque necesitaba intimar con su papá. Vos podés orar con tu esposo, podés orar en el colectivo, podés orar en el trabajo, podés orar sentada en tu cama, podés orar arrodillada en tu comedor. Pero hay un momento que vos necesitas intimidad. Jesús estaba constantemente trabajando, predicando, orando por los enfermos, libertando endemoniados constantemente, ¿no? Sí. Pero había un momento del día, como dice acá, despedía a la multitud y se iba al monte. Y se iba solo, porque necesitaba intimidad. Y ese es el tiempo que nosotros necesitamos, intimidad. Es un tiempo donde, no, pero yo ya oré mientras iba en el colectivo, ¿viste? Mientras entraba al trabajo yo estaba orando, estaba escuchando una alabanza. Eso está muy bien, porque como nosotros necesitamos constantemente estar hablando con el Padre, pero hay un momento donde nosotros necesitamos intimidad. Es un tiempo donde Dios nos pide intimidad, porque dice que Dios está con los íntimos. Dice, la comunión de Jehová es con los íntimos. Y hay un momento en tu vida o en la vida de todos donde no lo podemos compartir con nadie. Vos podés estar acá conmigo, con tu familia y podemos estar orando, ¿no? Sí. Pero hay un momento donde tu Padre te quiere a vos, para hablarte a vos. Es como estamos acá reunidos con tu esposo, con toda la familia, ¿no? Pero hay un momento que no se comparte, que es tuyo y de tu esposo, donde ustedes se conocen, donde hay demostraciones de cariño y el Padre tiene lo mismo con nosotros. Hay un momento donde Dios quiere que seamos íntimos con Él y es el momento donde Dios te acaricia, es el momento donde Dios te empieza a limpiar, a vaciar, empieza a llevarte las cargas y eso pasa en la intimidad. ¿Por qué Jesús tenía que dejarlos a todos? Dice que Jesús iba con frecuencia a lugares solitarios para orar. ¿Por qué? Porque Él buscaba la intimidad para estar con su Padre. Dios en este tiempo está buscando los íntimos. Sí, podemos orar en el colectivo, podemos orar en el trabajo, pero hay un momento
hay un momento que nosotros tenemos que estar solamente con Él. Y ese momento es cuando Dios nos quiere hablar, Dios nos comienza a revelar, Dios nos lleva las cargas, nos renueva. Hay un momento que nosotros necesitamos pasar con Él. Y este es el tiempo de que también nosotros nos volvamos a Él a buscarle, pero en intimidad. Sí, podamos orar en grupo, podemos ir a la iglesia, orar con el grupo de oración, estar ahí 1 hora, 2 horas, media hora, pero vos necesitas intimidad, porque es ahí donde vos los vas a conocer. Dice, Dios está ansioso por hablarte. Él no desea que te alejes, Él quiere llenarte. Dice, Dios está donde hay comunión, dice. Y la comunión se consigue con una vida de oración, con la lectura, con la práctica de la palabra, con la búsqueda. Sabemos que no es fácil, sabemos que no es fácil, pero cuando nosotros empecemos a tener esa comunión, vamos a ver que las cosas van a cambiar. Dios nos empieza a revelar, Dios nos empieza a dar la guía, nos empieza a mostrar el camino, nos empieza, como dice, a abrir los ojos y ya no vemos todo gris, no vemos todo oscuro, sino que nuestros ojos son alumbrados. Como dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová. Vamos a encontrar respuesta, como decía Jeremías, ¿no? Vamos a encontrar un montón de cosas, pero todo mediante la oración. Y mediante la intimidad, Dios busca a los íntimos. Y el Padre iba, mira, imagínate, Jesús tenía acá un montón de personas para hacer la liberación, para sanar, pero hubo un momento que le decía, hasta acá, los despedía. Váyanse, nos vemos mañana. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir al monte. Y en este tiempo Dios está buscando a esa gente que vaya al monte, que vaya a buscarlo en intimidad, porque Él ahí nos va a hacer conocer los planes. Él ahí nos va a demostrar todo el amor que nos tiene, nos renueva, nos da fuerza para poder seguir al otro día, ¿no? Porque tenemos que seguir con nuestra vida, pero es en la intimidad donde nosotros podemos volcar todo eso, porque quizá en una reunión, bueno, podés compartir todas tus cosas, ay Señor, me pasa esto, pero el Señor te quiere, Él quiere tener intimidad, Él está buscando los íntimos. Dice acá, así de importante es la oración para un hijo de Dios, que Jesús iba con frecuencia a lugares solitarios a buscarle. Dejaba a los enfermos, porque yo creo, como dice la palabra, que necesidad siempre va a haber. Dejaba a los enfermos esperando, dejaba a los paralíticos, dejaba a los endemoniados, ya sabemos el endemoniado de Gadarena, cómo apareció, los dejaba a todos esperando y le dijo, tengo que orar. No negociaba su tiempo de oración por nada. Él iba allá y buscaba a su Padre en intimidad. O sea, así de importante es que Jesús dejaba gente. No, pero ¿cómo los va a dejar enfermos? ¿Cómo los va a dejar así? Pero era así de importante. Claro. ¿Y qué trae a nuestra vida? Trae un montón de beneficios. Dice que Daniel oraba sin cesar y que oraba 3 veces al día, como decía la palabra, ¿no? Que se encerraba en su cámara, cerraba la puerta y 3 veces al día oraba. ¿Y qué pasaba? A través de la oración Dios lo bendecía, a través de la búsqueda de Daniel Dios le trajo revelación, Dios mandó un ángel para que le diga, te va a llegar la revelación, te voy a dar sabiduría. Eso que nosotros no lo tenemos llega a través de la oración. Los beneficios de la oración son muchos, pero tenemos que buscarlo. Además esa relación que él tenía, Daniel, ¿no? con Jehová, que cuando tuvo que ir al horno de fuego, dice Tremendo. Que había un ángel junto con él y con los amigos, y no había olor a carne, no se había quemado nadie, no. Y ellos pusieron la temperatura más fuerte y aún así ellos estaban con vida, como dice ahí, ¿no? Los ángeles acampan alrededor de aquellos de que le temen, ¿no? Porque Daniel oraba. Porque Daniel oraba. Y además de eso, más adelante, cuando él era viejo ya, en el foso de los leones, lo mismo. También el Señor guardó su vida, los leones no le hicieron nada. Cerró la boca a los leones, imagínate. Y salió con vida de ahí también. Sí. Ni olor a humo dice que tenía, ¿no? No. Qué tremendo. No dice que los libró, ¿no? Del horno. No los libró del horno. Sadrán, Mesach y Abednego estuvieron en el horno. Pero ¿qué pasó? Como eran hijos de Dios, que oraban y que tenían su tiempo con Dios, intimaban con Dios, Dios se metió en el horno con ellos. Le dijo, no te voy a librar del horno, pero vas a ver que ahí adentro del horno yo voy a estar con vos. ¿Por qué? Porque Dios está con los íntimos.
Esas son las consecuencias de la intimidad. Dios no te va a dejar solo adentro del horno. Dios se va a meter adentro del horno con vos y va a pasar eso que vos estás pasando con vos. Y como dice, ¿no? No tenían olor a quemado, sus ropas no se quemaron, ni un solo de sus cabellos se quemó. Porque Dios estaba con ellos. Lo mismo con Daniel. Dios le cerró la boca a los leones. Imagínense los leones hambrientos. Se lo podían comer. Pero Daniel era un íntimo. 3 veces al día dice que oraba, ¿no? 3 veces al día. Y los beneficios de la oración es eso. El ángel de Jehová acampa. No le importó encima que había una prohibición de por medio. No. Es decir, que tenía en contra el mismo gobierno. Claro. Porque también, bueno, dice la palabra, ¿no? Que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, en el mundo tendremos aflicciones, porque vivimos en el mundo, no estamos exentos de sufrir dificultades, circunstancias. Sin embargo, dice, yo he vencido al mundo. Y en este caso estaba ese decreto de por medio que prohibía que ellos oraran, porque ellos tenían que adorar al rey, que en ese momento era, por así decirlo, el presidente del lugar. Claro. Ellos tenían el decreto de tal hora, escuchaban un sonido y tenían que postrarse delante de la estatua del rey y adorarlo. Ellos no lo hicieron y también tenían prohibido hasta orar, y ellos lo hicieron igual. Fueron esos rebeldes que amaron tanto a Dios que no, como vos dijiste, no negociaron ni su tiempo de oración. No lo negociaron. Tremendo. Pero porque ellos sabían. O sea, que no se iban a morir. Como ellos dicen, si me postro no me voy a morir. No, ellos preferían morirse antes que dejar de orar. Porque la verdadera muerte comienza cuando nos alejamos de Dios, comienza cuando dejamos de orar, comienza cuando no tenemos tiempo con el Padre. Entonces ellos decían, no, yo me voy a morir realmente cuando deje de orar. Y el diablo sabe que la oración es un arma muy poderosa. Por eso nos distrae, no tenemos tiempo, a veces no podemos administrar 24 horas que tenemos para orar. Lo dejamos a la oración para el último, cuando es lo primero que tenemos que hacer, cuando es lo más importante. Por eso dice que ellos no lo negociaron. No negociaron. Jesús no negociaba su tiempo de oración. Por eso, como decía, ¿no? Pasaron por lucha, pasaron por prueba, pero no negociaron el tiempo de oración. Y dice en Éxodo, en el libro de Éxodo, dice que el pueblo de Israel clamó cuando lo oprimían. Cuando lo tenían esclavo y aumentaban su servidumbre y ponían más cargas sobre ello, dice que ahí el pueblo clamó. Ahí el pueblo se acordó de Dios. ¿Y qué pasó cuando clamó? Dios le respondió. Dios le mandó un libertador, Dios lo mandó a Moisés para que los liberte. Pero no siempre, como dice la palabra, en su angustia me buscarán. Pero siempre estamos esperando no, ya cuando tengo la soga por acá, para orar, para buscar de Dios, porque es difícil, porque el enemigo sabe y es lo que más va a impedir. Capaz que no va a impedir que te congregues, pero va a impedir que vos ores, porque es el único momento donde vos intimás con el Padre. Y Él lo que quiere es cortar eso, porque Él ya no puede hacerlo más. Él antes allá estaba en la alabanza, la adoración, ¿no? El enemigo, y Él hasta que se rompió eso con el Padre. Entonces Él no va a querer que vos seas un íntimo, porque un día Él fue un íntimo. Hoy ya no es un íntimo, pero Él quiere ese lugar. Ese lugar lo quiere para Él, entonces te va a distraer, va a poner un montón de cosas para que vos no ores, para que vos no busques de Dios. Dice que en Éxodo el pueblo clamó cuando lo oprimían. Pero yo te invito a que no clames solo cuando tengas luchas y tengas pruebas, porque dice, no clames solamente cuando tengas luchas, cuando estés en opresión. No clames porque te oprimen, clama por comunión, porque Dios quiere íntimos. No busquemos estar con la soga al cuello, sino que busquemos del Señor ahora. Como dice, que voy a buscarle en todo tiempo, dice. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. De continuo, dice. ¿Qué quiere decir? Que yo siempre tengo que buscarle. No me tengo que limitar a decir, no, hoy estoy cansada. No, mañana, Señor. Hoy tengo problemas, mañana, Señor. Hoy me peleé con mi esposo, mañana voy a orar, Señor. No, su palabra dice que en todo tiempo. Mis emociones
no me tienen que limitar a buscar de Dios. No puedo limitarme si no, porque hoy me siento triste, no oro. No, porque hoy estoy cansada, hoy estoy deprimida. ¿No? O estoy demasiado feliz como para detenerme a orar. Claro, o sea, que yo no me condicione a cómo me siento. Me siento mal, hoy no me puedo levantar a orar. Bueno, ora acostada. Hoy me duele la pierna, no me puedo arrodillar. Ora sentada. Hay un montón de cosas. Claro. Hay un montón de formas. Había leído, ¿no? Que aún en su lecho oraba, ¿no? Creo que leí, ¿no? Que decía que el salmista aún en su lecho oraba. O sea, vos podés orar en tu cama, vos podés orar en tu trabajo, vos podés orar en tu colectivo. Dice que Él está cercano a nosotros, que Él está atento, acabamos de leer que dice que Él está atento a nuestra oración, a nuestro clamor. O sea que por más que digamos, no, pero Dios no me va a escuchar, eso es mentira. Si vos sos un íntimo, alguien que constantemente está hablando con Él, Él te va a escuchar. Dice que sus ojos están sobre nosotros, que Él está atento a nuestro clamor. Su oído está así, para nosotros. Imagínate cuántos millones de personas somos en el mundo. ¿Te imaginas a todos hablando? Debe ser ensordecedor. ¿Te imaginas? A veces nos aturdimos cuando somos 5 hablando todos al mismo tiempo. Hablando ruso, hablando en portugués, hablando en chino, en japonés, en tailandés. Como la película de Jim Carrey de Dios Todopoderoso, que ahí se ve, ¿no? Todos las oraciones, los pedidos que le llegan a Dios y que no termina de actualizarse porque es millones de millones y millares de millares. Bueno, imagínate esa situación, pero sin embargo Él dice que sus ojos están sobre nosotros. No, pero somos millones, no importa. Sus ojos están sobre vos. Sus ojos están sobre vos. Sus ojos están atentos a tu clamor y a la vez está atento al clamor de ella. Y está atento. Pero vos decís, pero ¿cómo lo puede? Porque es Dios. Solamente lo puede hacer Él. Imagínate qué amor que tiene, ¿no? Porque Él no se va a mover hasta que vos no clames. Él no se va a mover. Dice que cuando el pueblo clamó porque estaba siendo oprimido, ahí Dios le respondió. Pero a veces Dios, ¿por qué no actúa? Porque vos no orás, porque vos no buscás. O pedís y pedís mal para tus deleites, como dice la palabra. Y a veces no sabemos cómo pedir, porque la Biblia dice, no sabemos pedir como a nosotros nos conviene. Por eso el Espíritu Santo viene a ayudarnos. Nos da esas herramientas. Por eso no es fácil. No es fácil vivir una vida de oración, pero es lo que nosotros necesitamos. Yo sé que quizá vos decís, no, pero a mí me cuesta orar, pero yo te animo a que ores, yo te animo a que busques de Dios porque los beneficios son un montón, son muchos los beneficios. Hay muchas cosas para orar, porque siempre hay mucha necesidad, como vos dijiste, necesidad siempre va a haber, siempre hubo, y siempre habrá hasta que Cristo venga, pero la oración, ¿no? Nuestra herramienta para muchas cosas, para batallar, para interceder, pero primeramente para no morir nosotros, para tener vida, para estar en comunión con el Padre y no orar solamente para pedirle cosas ni nada, porque si bien no le gusta que uno le pida, porque su palabra dice, pidan y yo les daré. Sí, obviamente como dijiste recién en esa palabra que dice piden, pero piden mal. Porque, ¿a qué se refiere? Habla de pedir con egoísmo. Claro, es como decir, Señor, yo quiero un 0 kilómetro. Estás pidiendo mal. Claro. Porque Señor, no hace falta un 0 kilómetro. O sea, podés pedir un montón de cosas. O sea, Dios te va a responder, pero según su voluntad. Entonces hay cosas que nosotros le pedimos que no están bajo su voluntad. Entonces Dios no nos va a responder. Pero si vos le pedís por un enfermo, por una necesidad, por una cosa específica, Dios te va a responder. Porque la palabra dice que al que llama se le abre. Dice que el que busca halla. El que golpea se le va a abrir. Entonces nosotros vamos a tener las respuestas, pero según su voluntad. No todo lo que nosotros vamos a pedir Él nos va a dar, porque Él es Dios y es dueño del oro y la plata. No es así. Hay cosas que están bajo su voluntad y hay cosas que no están bajo su voluntad. Por eso dice, llama y se te va a abrir. Dios te está diciendo, llama y se te va a abrir. Golpea y se te abrirá, ¿no? Como dice, buscad y hallaréis. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos esperando que Dios haga y nosotros no nos movemos. Dios está así.
Dios miraba como el pueblo sufría, era esclavizado y miraba en servidumbre. ¿Qué pasa? Dios no se va a mover hasta que vos no empieces a clamar. Dice que Dios, cuando vos abrís tu boca y este pueblo clamó, Dios lo escuchó. ¿Y qué hizo Dios? Le mandó a Moisés. Le mandó el libertador. Entonces Dios se va a mover. Pero si vos no hablas con Él, si vos no le pedís, Dios no se va a mover. Dios no se va a mover. Dios va a estar ahí porque dice, ay, no, si no estuviera Dios no pasaría esto. Sí, Dios está. Pero ¿cuánto tiempo orás? ¿Cuánto tiempo clamas? Dios está y Dios está atento y Dios está mirando, pero está escuchando la oración. ¿Y qué estás pidiendo? ¿Y qué estás orando en este tiempo? ¿Le estás pidiendo cosas a Dios? ¿Y qué cosas le estás pidiendo? Porque a veces no, porque Dios no responde. Sí, Dios responde. Pero no sé qué le estás pidiendo en este tiempo. ¿Qué es lo que vos tenés que pedirle y no le estás pidiendo? Porque a veces, como dice, pedimos mal, pedimos para nuestro deleite. Dios es un Dios de respuesta, pero tenemos que clamar y no clamar cuando estamos en problemas y estamos oprimidos solamente. Tenemos que orar y buscar de Él solamente por la comunión, solamente, como decís vos, en todo tiempo. Dios quiere íntimos. Yo no te quiero solamente cuando vos tenés un problema en mi casa. Yo te quiero como ahora, tomando un té, riéndonos, pasándolo bien. Pasando tiempo juntos. Pasando tiempo juntos. Y Dios quiere eso. No que me busquen solamente cuando están oprimidos, cuando están en problema, cuando, uy, estoy pasando por esto, cierto que lo tengo a Dios. No, busquemos a Dios. En Dios tenemos respuesta. Cuando oramos, cuando clamamos, Dios puede hacer cosas grandes. Los cielos se mueven a nuestro favor cuando empezamos a orar. Imagínate los ángeles, para que los ángeles se comiencen a mover, ¿no? Sí. Qué tremenda esa palabra, cuando yo lo leí, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. Leí en otra versión, alrededor de los que buscan, alrededor de los que le honran. Hay respuesta para la gente que ora. Dice que la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiese pecado, le serán perdonados. Dice que la palabra también dice, orad para que no caigas en tentación. Mira todo lo que podés conseguir con la oración. No caes en tentación, sana al enfermo, liberta la oración. La oración puede llegar a infinitos lugares. Puedes llegar a un hospital, puedes estar orando por un enfermo y ese enfermo se sana, dice la palabra, en el nombre de Jesús. Entonces la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces que en este tiempo podamos orar y buscarle eficazmente. La oración es un arma poderosa, por eso la Biblia nos dice que oremos en todo tiempo y que oremos sin cesar. Pero el enemigo siempre va a hacer algo para que vos no ores. Sí. A la hora que tengas que orar, algo te va a pasar siempre. Porque el enemigo no quiere. O te da sueño, o llega alguien a tu casa, o no sé, ¿qué más puede pasar? Empieza a surgir un inconveniente, o tuviste que hacer un montón de cosas y no administraste bien el tiempo, de todo. Sí. La Biblia dice también, ¿estás angustiado? Haz oración. O sea que es simple, o sea, todas las respuestas están en la oración. Pero qué difícil es a veces orar. Entonces que en este tiempo podamos pedirle a Dios que nos dé las herramientas para poder vencer, porque tenemos todo. Como dice, buscad primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Por agregado. Es como que nosotros tenemos el manual de vida, ¿no? Y la primera instrucción que dice, buscad el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros nos salteamos las instrucciones. Pero tenemos un libro poderoso que nos da las instrucciones de cómo vivir, de cómo buscarle, de cómo conectarle. Lo primero que tenemos que hacer es buscarle y lo demás va a venir solo. Acá decía, ¿no?, que no tendremos falta de ningún bien, que Él se va a encargar de nosotros. No te puedo decir más nada porque su palabra lo dice todo. Buscé a Jehová y Él me oyó y Él me libró. O sea, está todo en su palabra. Este es el manual de vida que debemos tener para todos nuestros días. Y si viene una persona que después de todo esto dice, wow, está bien, yo quiero orar,
pero yo no sé orar como orás vos. O a veces, ¿no? Va gente nueva a la iglesia y escucha, ¿no? El lenguaje que a veces usamos en la iglesia, o en su momento las iglesias pentecostales que dicen gloria a Dios, Padre de los saltos, de esto, el sublime, usamos palabras complicadas y la gente que recién arranca, primero que quizás dice, yo no entiendo qué está diciendo, ¿viste? Y la otra es, no sé orar, ¿cómo se ora? ¿Qué palabras tengo que usar? Y a esto también se me venía este versículo en Mateo 6:7 que dice, al orar no repitan ustedes palabras inútiles como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. Acá, bueno, está hablando de no repetir palabras, que bueno, como el ejemplo de recién, quizás uno nuevito va a repetir las palabras que dice el otro como para copiar, porque quizás Porque piensa, está aprendiendo. claro, y quizás Porque cree está que de esa aprendiendo. forma Dios Sí. lo va a escuchar más, no lo sé, pero sin entender quizás. Y después, bueno, que dice también una cantidad de palabras o cosas así. ¿Qué podemos decir eso a una persona que está aprendiendo? Y una persona que está aprendiendo, yo le diría que hables como yo le estoy hablando a ella. Dios te conoce, Dios sabe cuando vos sos natural y Dios sabe cuando estás fingiendo. Entonces a veces se refiere a eso, que no somos naturales para hablar con Dios. Pero si vos recién estás conociendo o no conoces de Dios, lo único que vos tenés que hacer es hablar con tus palabras. No importa cómo ore el de al lado. Si ora mejor, si ora peor, vos enfocate en lo tuyo. Empezá a hablar con Dios a tu manera, Señor. No te conozco, te quiero conocer, me pasa esto, necesito lo otro. Lo importante es que vos te comuniques con Dios, que vos hables con tus palabras. No ores como los demás, orá como vos sos, porque Dios te conoce a vos. Y Dios sabe cuando sos vos y cuando estás fingiendo, como dice, ¿no? Yo lo puedo discernir así, como cuando vos estás fingiendo y empezás con, ay, rará, empezás a decir un montón de cosas y Dios sabe que solamente estás repitiendo palabras que quizá escuchaste, oraciones aprendidas y estás haciendo repeticiones, pero Dios te conoce. Dios nos conoce, entonces cuando vamos a Él, seamos quienes somos, como somos. Nos va a costar orar, nos va a costar buscar de Dios, pero Dios te conoce. Quizá decir, no, pero a mí me cuesta hablar, me cuesta orar, yo no soy tan fácil de palabra, no importa. Dios te conoce. Dios conoce tu lenguaje como conoce el tuyo, como conoce el mío. Él dice, no, ¿quién le hizo la boca al hombre? Entonces, no te detengas porque si no, yo no oro como aquel. No importa cómo vos ores. Dios te escucha, Dios va a estar atento a tu oración. Dios va a parar todo para decir, silencio, quiero escucharlo. Porque Dios distingue la oración de ella a la mía. No importa que yo esté en una multitud, Dios va a estar atento a tu oración. Dios va a estar ahí, aunque estemos en medio de una multitud donde hay tanto ruido, decir, no, ¿cómo me va a escuchar acá con todo esto? Dios te escucha. Dios te escucha, así que yo te animo a que en este tiempo vuelvas a la oración. Que en este tiempo, si vos no conoces a Dios, que puedas hablar con tus palabras y decirle, Señor, yo te necesito. Señor, yo te quiero conocer. Señor, yo quiero conocer ese Dios del que están hablando. De este Dios que dice que escucha, de este Dios que dice que responde, de este Dios que mueve ángeles a nuestro favor. Señor, te queremos conocer. No importa en qué situación te encuentres. Dios te ama. Dios mandó, dice, a su Hijo al mundo, sin importarle los pecados, sin importarle nada. Él mandó a su Hijo por amor a vos. Así que Él quiere escucharte, Él quiere que vuelvas a intimidad con Él. No importa lo que estés pasando, no importa a dónde estés. Dios de ahí te va a sacar. Solamente vos tenés que abrir tu boca y pedirle a Él, porque hasta que vos no abras tu boca y se lo digas, Él no va a actuar. Él no es atrevido. Él no se mueve donde no lo llaman, como dice, ¿no? El enemigo sí. El enemigo se mete donde no lo llaman, porque es un atrevido. Pero Dios va a estar ahí mirando y observando, porque Él va a esperar que vos abras tu boca y le busques y le pidas ayuda. Dios va a intervenir solamente en ese momento. Si no, Dios no va a intervenir. Dios va a intervenir cuando vos lo busques, cuando vos lo llames. Amén. Y para ir cerrando, me gustaría que puedas desmenuzar este pedacito de este versículo con todo lo que ya veniste hablando, ¿no? De la oración y como testimonio vivo, ¿no? De que, porque es una mujer de oración ella,
que con lo que pasó, ¿no? Con su esposo, que ella oró 10 años, ¿no? O más. Más o menos. Más o menos 10 años. Dejé de llevar la cuenta porque si vos llevas la cuenta es como que estás ahí, Se hace más ¿viste? largo. Entonces, como se lo dejé en las manos de Dios, perdí totalmente la noción del tiempo. Bueno, aproximadamente, digamos. Sí, amén. Una cantidad de años bastante largos, porque nosotros a veces cuando pasamos dificultades o momentos angustiantes, queremos respuestas ya. Más si quizás recién empezamos, decimos, pero yo le estoy pidiendo y no pasa nada, ¿no? Y llega un momento a veces que nos pinchamos, que perdemos la fe y también que nos cuesta ser constantes y como no vemos respuesta perdemos la constancia. Viene el desánimo. Y viene el desánimo. Entonces, como testimonio vivo del esfuerzo, de cómo el Señor estuvo ahí con vos, incluso dándote fuerzas para que sigas orando y perseverando, siendo constante. Este versículo que se encuentra en Santiago 1:6 dice, pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar, que el viento lleva de un lado a otro. Y yo decía, hay que pedir con fe. Amén. Muchas veces a mí me ha pasado orar sin fe cuando recién arrancaba, porque yo digo, no pasa nada, no me está respondiendo, no oro como los demás, y un montón de cosas que a veces son pensamientos que vienen quizá del enemigo o de nosotros para mismos que nos limitamos, sí. pero no es así. Entonces, ¿qué podrías decirme, no, de esto? Dice que oremos y que pidamos con fe. Vos como testimonio y con todo esto que me estás contando de la oración, sí. ¿Qué le puedes decir al que está ahí mirando? Y después de esto, bueno, vamos a orar. Bueno, lo que les puedo decir es que sigan pidiendo, que no pierdan la fe. Pedir con fe es ver lo que no está, ¿no? Dice que la fe es la certeza de lo que no vemos, pero hay algo que nosotros estamos esperando, aunque no lo vemos. Quizá hoy vos no estás viendo nada, ¿no? Dice en su momento que decía, ¿no? Que un rey le dijo que no llovía, y le dijo, no, yo veo una pequeña nube. Veo una pequeña nube como la palma. No, pero yo no veo. Era entonces cuando Elías le dijo que iba a venir lluvia, porque hacía más de 3 años que no llovía. Va a venir lluvia, ¿no? Pero es imposible porque estamos en sequía. Pero le dijo, yo veo una pequeña nube. Mandó a su siervo y el siervo iba y no veía nada. Iba y no veía nada hasta que en un momento llegó, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Y eso era señal de que venía la lluvia. Y muchas veces ni siquiera vemos esa señal. Ni siquiera vemos que lo que le estamos pidiendo a Dios, como hubo momentos en mi vida que yo no veía la respuesta. Yo decía, pero yo oro y mi esposo no llega. Yo oro y mi esposo no quiere saber nada con Dios. Pero hubo un momento donde Dios me respondió. Pero era porque Dios me daba la fuerza, Dios me daba la fe. Él aumentaba mi fe, como dice, ¿no? Él ruega por nosotros, para que nosotros no perdamos la fe. Mirá qué tremenda palabra, dice que Él ruega por nosotros para que nosotros no perdamos la fe. Y yo creo que fue esa palabra la que me mantuvo, la que Él rogaba para que yo no pierda la fe. Y en este tiempo, por más que vos no veas, tené fe, tené confianza, porque no es lo que yo veo con mis ojos, es lo que yo creo. Si vos crees que Dios va a hacer algo en tu vida, si estás pidiendo un milagro y vos no lo ves, tenés que creer con fe. Declararlo, aunque vos no lo veas en este tiempo, aunque vos digas, pero mi hijo está perdido en la droga y yo veo que cada vez está peor, no importa. Vos seguí orando y declará que ese hijo va a volver, que ese hijo va a salir de la oscuridad, que esa enfermedad Dios la puede sanar, porque para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada difícil, dice su palabra. Vos te podés desanimar, porque en un momento dice que el profeta Jeremías se desanimó, dice que estaba muy desanimado Jeremías. Pero dice que había algo, había un fuego ardiente. Vos podés estar re desanimado y podés decir, yo voy a bajar mis brazos. No quiero seguir más, no quiero predicar más, no quiero orar más porque la verdad que no me funciona. Yo congrego y no me funciona. Le pido algo a Dios y no me funciona. Mi marido no cambia, mis hijos no cambian, mi esposa no cambia. Y dice que viene el desánimo a nuestras vidas, pero dice que había un fuego, había algo ardiendo. Dice, por más que él estaba desanimado, el desánimo puede venir a tu vida para que vos dejes todo.
pero hay un fuego ardiendo. Que en este tiempo, si no está ese fuego, Dios pueda mandar ese fuego. El fuego que tenía este profeta adentro, que por más que él quería dejar todo, no podía. Quiero resistirlo y no puedo porque hay un fuego, aunque estoy en el piso, aunque estoy ahí escondido en una cueva. Quiero dejar y tirar todo, pero hay algo que no te permite. Y yo pido a Dios que hay algo que el Espíritu Santo no permita que desistas, que no permitas que pierdas la fe, que no permitas que tires la toalla, que Dios te tenga ahí en este tiempo, que Él no tire la toalla. Porque dice que cuando el árbitro del boxeo tira la toalla, es para que la pelea termine. Entonces Dios tiene la toalla en este momento. Y que Dios no tire la toalla para que vos no desistas. Porque a veces dice que el boxeador está boxeando, ¿no? Vamos a meter deporte. El boxeador está boxeando, dice que el que tiene la toalla es el que está con él, el entrenador de él. Y dice que si sigue boxeando, el único que puede tirar la toalla, ese es el entrenador para que pare la pelea. Y pierdas por nocaut, o porque estás mareado, o por nocaut técnico. Pero ¿qué pasa? Dios en este tiempo tiene la toalla. Y Él no la va a tirar, porque Él te quiere sacar ganador. No importa que pases por debilidades, porque quizá hoy no oré, porque ayer me costó, no importa. Es tu esfuerzo y Dios valora tu esfuerzo. Con pocas, muchas palabras, a Dios no le importa eso. A Dios no le importa que vos ores mejor, que yo ore peor. A Dios le importa que vos hables con Él. No importa tus palabras, no importa que hoy te sientas desanimado, pero que ese fuego ardiente esté en tu pecho, que no se apague. Que la llama del Espíritu Santo siga ardiendo en tu corazón para que vos perseveres. Pedile a Dios que te aumente la fe, que te ayude a resistir en este tiempo. Pero yo te quiero decir una cosa, si vos no orás, Dios no va a intervenir en tu problema. Si vos no buscás de Él, Dios no se va a meter en tu asunto. Si vos querés a Dios adentro de tu problema, dentro de tu casa, dentro de tu familia, comenzá a hablar con Él, comenzá a orar. Yo te invito en esta tarde a que lo hagas y que no te detengas. Bien. Y ahí donde estás te invitamos a que en este momento ores, que puedas aplicar todo lo que hoy estuvimos viendo. Amén. Y que tomes este momento de comunión, pidiéndole al Espíritu Santo que esté ahí con vos, que puedas orar como te salga, pero que ores en este momento con nosotros y nos conectemos desde la pantalla, con Dios principalmente. No es con nosotras, es con Dios, porque nosotras también nos tenemos que conectar con Él todos los días. Amén. Porque lo necesitamos, porque lo amamos, porque sin Él no podemos respirar, no podemos vivir. Así que si querés cerrar tus ojos, si querés hacerlo con los ojos abiertos, también sos libre, pero unite con nosotros en este momento. Te invito, Romy, que puedas cerrar y orar por las personas que estén viendo el programa de hoy, que puedan aplicar todo esto en sus vidas. Amén, vamos a orar y te invito a que no te limites, quizá a tus palabras. Sí. O a la forma en que vos puedas orar o hablar con Dios, no te limites. Dice que Dios es cercano. Un corazón contristo y humillado, Dios no va a despreciar, dice. O sea que es como está tu corazón. No es lo que yo pueda decir, sino el corazón con el que yo vengo a presentarme. Si vos sos sincera, si vos hoy reconoces que necesitas de Dios, quizás no conoces a Dios y vos decís, no sé orar. No importa, decirle, Señor, te quiero conocer. Aunque con mis pocas palabras, con que vos le digas eso es suficiente. Como decía, Dios no va a intervenir si vos no lo invitás a que intervenga. Si vos no orás, si vos no clamás, Él no va a intervenir. Yo voy a orar en este momento, no solo por vos que quizás no conocés, sino voy a orar por aquellos que conocen y que en este tiempo también se están desanimando, ¿no? Sí. O por aquellos que se han desconectado de Dios, porque necesitamos esa intimidad. Dios quiere ser íntimo con ustedes, con nosotros, con los que nos están viendo. Así que podamos en este tiempo volvernos a Dios. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por esta hermosa palabra. Gracias por este hermoso momento, Señor. Queremos bendecir a cada uno de los que nos está mirando en este momento. Padre, queremos que tu palabra llegue, Señor. Hemos hablado de tu palabra, Señor. Hemos visto los beneficios de buscarte, los beneficios de acercarnos a ti, Señor. Que tú nos libras, que tú nos oyes, que tú estás atento a nuestro clamor, que tú intercedes por nosotros cuando oramos, cuando clamamos, Señor. Bendecimos, Señor, a todos los que van a recibir
recibir esta palabra, Señor. Tu palabra dice que no volverá vacía, Señor. Enviamos esta palabra. Sabemos que tú, Señor, vas a tocar las vidas y los corazones, papá. Te pedimos, Señor, por aquellos que se han desconectado de tu presencia, aquellos que no pueden orar, aquellos, Señor, que quizá en este tiempo están distraídos. Señor, que tú avives el fuego de cada uno de tus hijos. Acércalos a tu presencia. Envía tu Espíritu Santo, papá, ahí donde están. Fortalece, Señor. Fortalece, levanta, cambia, transforma. Llega, Señor, a cada vida, aún los que no te conocen, que puedan conocerte, que en este tiempo puedan orar, que en este tiempo puedan buscar de tu rostro con sus palabras. Tú los conoces, tú conoces cómo viven, cómo andan. A ti no te interesa eso, a ti te interesa la disposición del corazón, Señor. Tú no quieres muchas palabras, tú quieres un corazón sincero, tú quieres un corazón contrito, un corazón humillado, Señor. Tu palabra dice que no despreciarás, Señor. Por eso en esta hora los bendecimos. Pedimos que tu Espíritu Santo los toque y alcance cada vida, cada hogar, Señor. Levanta en este tiempo a tus hijos, levanta esos íntimos, Señor. Que en este tiempo nos volvamos a la intimidad contigo. Que en este tiempo, Señor, no negociemos nuestro tiempo de oración, sino que volvamos, Señor, otra vez. Volvamos, Señor, a tu presencia, que nos acerquemos, Señor. Te damos gracias, Señor, y bendecimos, Señor, a todos los que van a ver este video. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios por todo lo de hoy, la verdad, súper lindo. Romy, gracias por venir, por hacerte un tiempito para compartir con nosotros en este programa de Conectados. Y bueno, nada, te agradecemos por quedarte hasta el final. Si necesitas que oremos por vos, puedes dejarlo en los comentarios, lo vamos a estar viendo. Y nada, bendecimos tu vida, te agradecemos Amén. por acompañarnos. Te invitamos a que sigas conectándote todos los sábados a las 22 horas. Y nada, te bendecimos, como dijimos. Gracias por estar con nosotros una vez más en el programa de Conectados.